Buenos días, empezamos un nuevo día aquí en la Chapada Diamantina. Nos estamos yendo de Lençóis y hoy vamos a visitar 3 puntos distintos de aquí de la Chapada. La verdad es que hay 100.000 cosas para hacer. Muchísimo. Hay muchísimo, no nos da el tiempo. Mucho y variado además. Sí, sí. Así que bueno, a ver qué podemos hacer en estos días que nos quedan. Bueno, estamos yendo hacia la gruta Lapa 12, que es una de las grutas más grandes de Brasil. Creo que tiene unos 40 kilómetros mapeados de gruta. El GPS nos llevó por la carretera principal, que estaba bastante bien. El problema es que tiene muchos tramos en obras y había mucho camión, entonces nos está llevando más tiempo del esperado. Ahora ya nos metimos en el desvío para la gruta y es todo así como de tierra, pero bueno, no está mal de todo, ¿no? No, estamos llegando ya. Sí. 3 Nada, minutos son 3 minutos de ripio. Sí, nada. Para compensar, temos aqui Lapa Doce, a segunda maior do país, com 42 quilômetros aí de topografia, né? Ou seja, no subterrâneo. Vamos aqui, uma volta por cima, parar aqui para olhar o mirante, fazer uma volta por dentro da vegetação, na boca da gruta, atravessando o e-mail, subindo aqui, retornando aqui. Como é que ele abre a trampa? Isso. Ela segura com as perninhas e igual o Homem-Aranha, né? Uau! Não, pode tocar de boa, ela tá lá no fundo. Isso é tipo um sensor. Se um inseto passar aqui, ela vai sentir a vibração e rapidamente vem pegar para comer. É uma forma dela caçar, né? Que inteligentes que são! Uau! E tem várias, né? Aqui também é uma. Sim. Aqui. Essa é outra. Uau! Lá tem outras, né? São muitas. Vamos fechar pra ela não Sim. ficar muito brava. Chega a fazer um barulhinho. Empieza a refrescar, ya se nota que estamos cerca de la gruta. Ya Sí. bajamos unos cuantos grados. Está cambiando la temperatura. Qué bueno. Radical, ¿eh? Seu teto onde paramos para olhar. 70 metros mais ou menos. Es una inmensidad. Está tremendo. Sí, sí. Bastante. Mas Chapada Diamantina chama-se também porque tinha diamantes? Diamante, isso. Diamante tu vai encontrar mais em Lençóis, que muda a formação rochosa. Sedimentos marinhos, né, não oferece diamantes.
Ahí están las estalactitas. Esa es grande, Estalactitas y estalagmitas. Estalactita de techo, todas son las que vean de arriba. Y estalagmita, la de abajo. Me vas a dejar ciega. En estas grutas tienen una formación muy lenta porque no hay tanto flujo de agua como en otras partes del país o en otros países, ¿no? Y, por ejemplo, estas que están aquí tienen cientos de años de formación. En esta de aquí se aprecia muy bien cómo cae la gotita de la estalactita hacia el suelo y ahí es como se forma la estalagmita. Pero muy poquito a poco, muy poquito a poco. por eso tarda tanto. Sí. Um anjo, né? A imagem de um anjo. Que lindo. A asa, o corpo, né? Ai, sim. E a diferença das duas cores na mesma rocha? Ficou bacana, né? Uau! Está vindo por fora, está úmido por fora. Ah, Quando sim. escorre por fora, a tendência dela aumentar. Muita água passou por aqui, então ela vai engrossando, engrossando, fica gigante. Aí, como estão formadas em bancos de areia, na época de muita chuva, a areia cedeu e ela descolou do teto. Le estaba preguntando acá al guía cuánto más o menos llevamos recorrido, porque pasa rápido, pero parece que vimos un montón de cosas y solo hicimos casi 1,5 kilómetros, 1,3 kilómetros ahora mismo. Y tiene mapeado ahora mismo la gruta 42 kilómetros. Es una locura. Es una locura. Y nosotros vimos ya salones gigantes y de todo. Se estaba mejor dentro. Mucho mejor. Mirá la raíz de ese árbol. Wow. Bueno, ya salimos, terminamos la excursión por la gruta. La verdad es que estuvo increíble. Muy chula, sí. Me gustó mucho. A mí me gustó muchísimo. Nuestro guía, Raimundo, un crack. Raimundo, muchísimas gracias. Fue muy amable, información muy útil, ¿no? Sí, nos contó un montón de cosas y estuvo entretenido. La verdad es que no sabíamos muy bien a lo que veníamos. A ver una gruta y tal, pero es enorme la gruta. No tengo el recuerdo de haber hecho en mi vida una gruta, al menos. Si hice algo parecido, era mucho más pequeñito. Sí. Esto es gigante y la experiencia me encantó. Hay también la opción de hacer un trekking largo por varios kilómetros, que ya te tienes que ir ahí con el casquito y metiéndote por laberintos. Más adrenalina, ¿no? Más, sí. Nosotros somos un poco claustrofóbicos, Sí. entonces no... Me daría pánico. Sí. Por la que hicimos hoy, el precio varía según el número de personas. Como éramos dos, pagamos 70 cada uno, o sea, 140 en total. Sí. Lo cual es un precio bastante... A mí me parece razonable. Razonable. Lo merece por el ambiente natural, lo merece por el servicio que te da el guía, muy personalizado. Muy Y otra cosa, otro detalle. Nos hicieron cerrar los ojos y se hicieron una seña entre dos guías. Pegó un silbido y otro grupo que estaba mucho más para atrás empezaron a apagar todos la linterna. Para estar en silencio y sin nada de luz durante 1 minuto. Acongoja la experiencia. Impone mucho. Impone mucho. Ahora nos vamos hacia Facenda Pratiña a ver si encontramos el lugar. Aquí no hay cobertura, no funciona el GPS, pero vi unos carteles por ahí atrás que yo creo que puede llegar a estar señalizado, así que no vamos a tener problema. Sí, vamos a continuar.
puente al lado de eso. Está muy empedrado ahí, Da igual. irregular. Aparcado. Vamos. Bueno, ya llegamos a Fazenda Pratinha, que tiene unas grutas, un río y un montón de actividades Sí, montadas todo un alrededor. complejo. Todo un complejo. Un montón de cafeterías, tienes tirolesa, te hacen la foto bajo el agua. Gruta, río. Un montón de opciones. Pagamos la entrada básica, que son 80 reales por persona. Te dejan con eso bañarte en el río, en la zona de fuera. Si quieres bañarte dentro de la gruta es un precio aparte, bueno, un montón de cositas. Y ahora lo primero que vamos a hacer es ver la Gruta Pratinha. Hay dos grutas, o dos accesos a la gruta. En una de ellas, en cierto horario, es cuando entra la luz de cierta forma y lo hace más azul, pero no es la mejor época. Pero bueno, ya estoy viendo acá unas vistas. Está súper lindo el complejo, está Sí. bien cuidadito. Muy cuidadito. Muy lindo, muy lindo. Vamos a empezarlo. ¡Qué bonitos! Bonitos. Mira cómo corren. Mira. Son rapidísimo. Parecen ardillas. Justo ahora es cuando entra la luz, se supone. Creemos que es esto lo que hay que ver. Que entra justo por ahí y ilumina todo por ahí. Aunque al parecer en esta época del año es más tenue. Está muy bonito. Sí, se ve lindo y se ve súper transparente, ¿viste? Sí, sí. Muy bonita la Gruta Azul. También Gruta Pratinha. Estaban las dos muy lindas, ¿verdad? Sí. El agua es espectacular, es un escándalo el azul tan lindo que tienen. También hay que aclarar que es un spot. No vas a recorrer mucho el costado de una gruta, ni mucho menos. No, es una foto. Sí, es un spot. Llegar, tomar la foto y poco más. Ahora vamos a darnos un bañito, a Eso. refrescarnos, que hace mucho calor. Se puede bordear el río, que el río también tiene un color increíble. Los minerales acá le dan una tonalidad al agua que es muy muy bonita. Y nos refrescamos y relajamos un poquito más. Mirá el color del agua, qué bonito. Muy bonito. Un bañito, ¿no? Yo ya voy de cabeza. ¡Qué calor! Dale, che, no te espero. ¿Y Angie está calentita? Sí, pero hay mucho pez, me están mordiendo. No te muerde. Quiero que se vayan. Tienes que nadar. Anda, corre.
que me pican. A ver, hay un dilema. Ángela hasta aceptaría que el agua está fría, pero es que tiene miedo con los peces que le muerden. No tengo miedo, me pican. Buah, cayó como una bolsa de papa. Você vai lá pra ver o Brasil agora. Não, só você sabe. Sem entrar, tava saindo já. Está bueno. Muy buena, ¿eh? Desde acá el entorno es impresionante. Y refresca, ¿eh? No es caldo. Está muy bien. Está perfecto, de hecho. ¿Sí? Diría incluso. Me sobran peces, pero... Ay, No te hacen nada. me pican, me están mordiendo el culo. A mí no me tocaron todavía. Claro. Es impresionante lo transparente que está. Mira, se la ve a toda Ange. Se ve todo. No hace falta sumergirlas, ya se ve desde arriba. Sí, sí. Es impresionante. 2 metros claros, fijo, mínimo. Nosotros grabamos con la GoPro, que es sumergible. ¿Qué pasa? No sé si os acordáis hace unos episodios, un barquito de la muerte al que sobrevivimos, que se mojó toda la cámara, perdimos unas baterías, murieron, bueno, pasaron un montón de cosas y desde esa la cámara está un poco rara, entonces no queremos sumergirla, por si acaso, porque le había entrado un poquito de agua de ese barquito del infierno. ¿No quieres ir en cisne? En cisne no, pero esto tiene que Como ser... los del Retiro. Tiene que estar muy bueno para kayak. Para kayak, sí, eso sí que me gustaría. Tranquila el agua, ninguna ola de nada, de ningún tipo. Muy bueno para kayak. Aquí alquilan kayaks también. Aquel tiene que ser alquilado, ¿verdad? Sí, sí, ahí. Tiene que haber ahí algún están, chiringo por ahí. Al lado de los cisnes. No, sí, la verdad es que está muy apetecible para dar una vuelta en kayak. Está muy chulo el lugar para venir a pasar el día entero, yo creo, ¿no? Sí, claro. Para venirte ya desde la mañana, te bañas, ves las grutas, después tienes un montón de actividades para hacer, pues hacer la tirolina, Sí. hay paddle surf, kayaks. Eso Ah, es, muy bueno. creo que es un complejo súper bueno para venir a pasar el día. No como nosotros que andamos siempre corriendo, bueno, ya saben, ¿no? Se nos acaba el permiso legal en Brasil. Pero podés pasar el día acá en Río, está increíble, es bonito. La tirolina no es cara, son 25 reales, o sea, es como 4 o 5 euros. Es verdad que si querés hacer el mergullo este que se va por dentro de las cuevas, son 100 reales por persona. Ya no lo planteamos nosotros porque estamos teniendo muchas actividades últimamente, pero lo que es el resto del complejo es barato. Bueno, ya nos estamos yendo de la Fazenda Pratinha y vamos hacia la última parada del día a ver si llegamos a tiempo, porque por supuesto vamos mal de tiempo y vamos por estas carreteras de tierra de... Dios, que a ver si llegamos. Ahí va. Vamos, Duki, cuidado. El tema es que, peor que el ripio, este tipo de carreteras, que no es la primera vez que las agarramos, tienen ondulaciones muy bruscas y sólidas. O sea, no es como un ripio que, bueno, más o menos vas con el serruchito ese y bueno, es paciencia. Estas ondulaciones... Uff.
Bueno, creemos que encontramos la entrada para acceder al morro de Pai Ignacio, pero no lo tenemos muy claro, la verdad. Sale en Google Maps portal de acceso a un morro, pero no sabemos si hay un lugar de aparcamiento, o sea, no tenemos ni idea. Y ya por encima son las 4 de la tarde, se va a ir el sol, bueno, cositas. Ahí ponía que además cerraba a las 5, que esperemos que no. De momento rico ripio, más ripio y todo esto, rocas, estamos reventando todo, no importa. Acá queremos ver el morro al atardecer. Efectivamente llegamos a un aparcamiento después de una carretera del infierno. Uf, reventamos todo. Buah, chaval, es que mira. Bueno, ya entramos, 12 reales por persona y son las 4 de la tarde. Vamos a ver cuánto tardamos en subir, porque eso tampoco lo teníamos claro. Se supone que solo son 500 metros, pero de hacia arriba. Son las 4:34. Cansa un poco, ¿eh? Ya estamos muertos. Joder, ya veremos la mitad igual, ¿eh? No Y creo sí. que sea mucho más. No es que canse demasiado, pero llevamos unos días de no parar y estamos cao. Y no estamos en forma. Venga, vamos que falta poquito, vamos. Además esto va a valer la pena porque en el ripio la entrada ponía cartón postal da Chapada Diamantina. Es decir, la imagen por excelencia, si googleas la Chapada Diamantina que te sale, suele ser este morro, Pai Ignacio. Bueno, está chulísimo. Increíble. Es la imagen por excelencia, la Chapada. Sin duda, todos estos morros, hay como un espacio en donde se van dividiendo morros a un lado, morros al otro, morros a un lado, y al final no es solamente el Pai Ignacio, es las vistas que tiene a los otros morros. Claro. Es espectacular. Esto es Chapada Diamantina. Esta es la imagen que teníamos y que queríamos ver, por eso vinimos.